Buenos días, hoy es miércoles 8 de noviembre del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la más cordial bienvenida a Bárbara Molina, doctora en Patrimonio Cultural por la Universidad de Barcelona, España, y máster en Gestión del Patrimonio y Museología. Ha realizado investigaciones en Ecuador, España e Italia sobre la gestión de centros históricos. Ha sido catedrática en la Facultad de Diseño de la Universidad de la SOAI y en las facultades de Hospitalidad y Filosofía de la Universidad de Cuenca. Miembro del ICOM Ecuador. También ha sido invitada a impartir clases en la Universidad de Barcelona, España, y en la Pablo de Olavide en Sevilla. Un importante currículum, una hoja de vida profesional. Bárbara, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Sabe que estamos muy interesados en iniciar una serie de entrevistas con expertos en patrimonio y gestión cultural, porque queremos conocer cuáles son los criterios que manejan las opiniones con respecto a los bienes patrimoniales de la ciudad, sabiendo que el próximo 1 de diciembre se cumple un nuevo aniversario de la Declaratoria de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bárbara, con la experiencia que tiene, con los estudios que ha realizado, ¿cómo mira usted el tema del cuidado y preservación y conservación de los bienes patrimoniales de Cuenca? Buenos días. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por la invitación y buenos días también a quienes nos están escuchando. Sobre su pregunta, es una pregunta compleja. El patrimonio, en términos generales, abarca una serie de elementos, de manifestaciones. En Claro. este caso tenemos los inmuebles, tenemos el patrimonio, perdón, material, que abarca inmuebles, muebles, abarca objetos, ¿no es cierto? Y también tenemos el patrimonio inmaterial. Y en todas estas formas de patrimonio existen unas relaciones sociales. A veces olvidamos, y sobre todo aquí en nuestra ciudad olvidamos que el patrimonio mantiene el objeto mantiene unas relaciones sociales importantes. Visto de esta manera, para mí el tema de la conservación del patrimonio se ha llevado de una manera bastante reactiva. Como carecemos de un plan, como no tenemos una hoja de ruta, pues cada vez que pasa algo, se reacciona. Ya la experiencia nos ha A demostrado ver, esto. Bárbara, Tenemos, Cuenca no tiene un plan, dice usted. Explíquenos, por favor. claro, no existe un plan de manejo del patrimonio en esta ciudad, no Siendo, solamente del siendo, patrimonio siendo mundial, Cuenca, siendo Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad con más de 20 años de esta declaratoria, no tiene un plan, no tiene un plan. no. Vamos Estamos a a la cumplir deriva un cuarto de entonces. siglo, sí, vamos a cumplir un cuarto de siglo con la declaratoria y no. No tenemos un plan. Fíjese usted que en el momento que Cuenca ingresó en la lista del Patrimonio Mundial el 1 de diciembre de 1999, ya se exigía el plan. En el año 98, la UNESCO empezó a exigir que las inscripciones a la lista de Patrimonio Mundial se hicieran ya con plan. Cuenca estuvo en una coyuntura política muy interesante que permitió justamente la declaratoria de Cuenca y nos permitieron, nos dieron un periodo para poder presentar este instrumento y no hemos cumplido. ¿Y Han quién? pasado ya 25 años. Cerca de 25 años. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa de que Cuenca no tenga, con este plan, no tenga un plan de conservación del patrimonio? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Lógicamente, la atribución de la gestión es pública, ¿no? Y en este caso del gobierno local, especialmente a partir del 2010. En el 2010 con el COTAD ya queda absolutamente claro, ¿no? Si es que antes había alguna duda. Después con la Ley de Cultura del 2016 también. Entonces, lógicamente, esto es un asunto de las administraciones públicas, pero aquí hay que considerar que han habido intentos. Más bien la pregunta es, ¿por qué no termina de salir el plan? ¿No? Desde la A lo mejor, declaratoria se pero han intentado.
A lo mejor van a decir desde la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales que no existe presupuesto, que no hay dinero para elaborar este plan. Mire, la falta de financiamiento siempre ha sido un inconveniente, no hay dudas al respecto. La cultura es siempre la última rueda del coche, pero en este caso nosotros tenemos una responsabilidad nacional e internacional, porque en el momento que nosotros aceptamos tener una inscripción, por ejemplo, de Patrimonio Mundial, estamos sujetos a una serie de compromisos. Eso implica que nosotros tenemos la responsabilidad de la conservación del sitio. En este caso, nosotros tenemos, de acuerdo al modelo de equidad territorial, recibimos más o menos más de 6 millones de dólares que vienen del impuesto a la renta, de acuerdo a este modelo. ¿Dónde está ese dinero? Es lo que no queda 6 claro. millones de dólares anuales. 6 millones de dólares anuales de acuerdo a la cantidad de población. Existen dos instrumentos. El uno es el acuerdo 0004 del 2015, que es para la conservación del patrimonio, pero este acuerdo aplica a los espacios, a los sitios que reciben menos de 1 millón de dólares. Como nosotros no entramos ahí, nosotros entramos dentro del modelo de equidad territorial Claro. en el tramo 1, ahí está ese dinero del impuesto a la renta, pero no sabemos dónde está. Jamás Desde, se ha hecho Bárbara, público dónde está ¿desde, ese dinero. ¿desde cuándo decía usted que Cuenca recibe ese presupuesto? Mire, en el 2010 el COTAD, en la parte final, eh, deroga la ley de Fonsal, que era la ley que nos permite, a partir de la cual se recibían fondos para la conservación del patrimonio, y establece que se deben entregar estos 6 millones de dólares de acuerdo a la población. Es lo que está en el tramo A del modelo de Claro. equidad territorial, esto le indico. El problema es que nunca se ha sabido cuál es el destino final de estos fondos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varias instituciones que se dedican al tema patrimonial. Tenemos el INPC, el SONAL, tenemos la Dirección de Cultura que maneja algunos museos que lógicamente tienen patrimonio mueble, y tenemos la Dirección de Áreas Históricas, ¿no es cierto? En- no queda claro si es que el dinero se reparte entre todas estas instituciones. Por lo menos la Dirección de Áreas Históricas no está recibiendo 6 millones de dólares. El presupuesto de la dirección es de 1 millón, no llega a ser 1,5 millones de dólares, mientras que el presupuesto de la Dirección de Cultura siempre supera por lo menos los 2 millones. En algunas administraciones y años ha llegado a tener 6 millones de dólares, lo cual no es poco. Si usted considera todas las direcciones, me parece que en una de las administraciones, al final del mandato de Cabrera, esta era la cuarta dirección en recibir presupuesto. Fíjese, es un montón de plata. Entonces, no queda claro en la rendición de cuentas que hacen, no queda claro a dónde van estos fondos. Y estos fondos son recibidos por el GAD, por ley. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Que 6 millones de dólares, si usted se fija en términos Pero, patrimoniales, tampoco es la gran cosa. claro, pero 6 Pero, millones de dólares, de acuerdo a la ley, que tienen que ser invertidos, utilizados única y exclusivamente en patrimonio. exactamente, el destino de estos bienes es el patrimonio. Exactamente. No pueden ser desviados. No, lo que no queda claro es en qué patrimonio se está invirtiendo, y ahí también hay un inconveniente, porque las administraciones públicas sí tienen un problema de solapamiento de atribuciones que viene dado por el tema legal. Por ejemplo, usted tiene la Dirección de Áreas Históricas, el GAD en general está encargado de los inventarios patrimoniales, pero el área de arqueología, eso es atribución del INPC. Sin embargo, el tema de los inventarios arqueológicos sí es atribución del GAD. Entonces ahí hay un problema de solapamiento de competencias. ¿Por qué? Porque para que se hagan los inventarios, el GAD necesita los códigos de acceso al sistema CIPSE. Y hasta el día de hoy el INPC no ha entregado esos códigos de Claro. acceso Bueno, habrá al que, GAD para poder trabajar con los inventarios. Sin embargo, hay ese reclamo y es una obligación. Imagínense, el último inventario, por lo menos inmueble, se hizo en el 2009 con el proyecto BLIR, con la Universidad de Cuenca,
y eso sirvió como paso para la ordenanza. Y los otros inventarios no se actualizan desde la declaratoria de emergencia. Eso es gravísimo. Claro. Bueno, habrá que preguntar, que consultar, que averiguar, que investigar cuál es el destino final de esos fondos, de esos 6 millones de dólares anuales destinados para patrimonio. Habrá que averiguar o preguntarle al director de áreas históricas y patrimoniales, por ejemplo, al alcalde, que explique, a los concejales también hay una comisión de cultura, Bárbara, una comisión de cultura que entiendo deben conocer o a lo mejor no saben tampoco nada sobre el tema. De hecho, hay dos comisiones. La una es la de cultura y la otra es la comisión de áreas históricas, precisamente. Pero el asunto es que estos fondos, es el modelo jerárquico que tiene el GA de Cuenca. Los fondos van a las arcas centrales y de ahí se distribuyen. En realidad, quienes deberían dar cuenta de esto es el departamento financiero, porque entiendo y conozco, porque yo misma he solicitado esta información, y siempre la respuesta es que hay que consultar con la dirección financiera, pero la dirección financiera municipal no, no ha habido No ningún... rinde cuentas, o sea, pero estamos hablando de la administración anterior o de la actual. Estamos hablando de varias administraciones, porque este es un requerimiento que se viene haciendo desde muchísimos años para poder comprender cuáles son exactamente los fondos con los que cuenta el patrimonio. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿no? Si ingresan a las arcas municipales 6 millones de dólares anuales para patrimonio, para obras de conservación, restauración, ¿cómo es posible que si uno camina por Cuenca, por las avenidas, por las calles, por las plazas, y ve un deterioro y un abandono de obras escultóricas, de monumentos que están abandonados, sin mantenimiento, sin placas? Ya el licenciado René Cardoso, en un amplio e interesante artículo, habló sobre el tema y también preguntó lo mismo, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, mire, ahí también hay problemas en el ámbito de la atribución de los deberes como instituciones públicas. El tema, por ejemplo, de los monumentos que usted menciona, la ley indica que el monumento pasa a serlo una vez que han pasado 100 años, a no ser que se trate de alguna pieza ah, de arte que tenga unas características muy particulares como para que sea a través de un acto ministerial considerada como patrimonio. Nosotros realmente a nivel de monumentos subidos a inventario, así tenemos 4 monumentos que son las cruces de las iglesias coloniales en la ciudad y la fuente que estaba en el Parque Calderón, que ahora mismo está en la Universidad de Cuenca. El resto están en proceso de convertirse en patrimonio. Entonces, realmente no sería esto una atribución directa de la Dirección de Áreas Históricas, pero sí de otras direcciones, por Pero el ejemplo, como la cuidado, Dirección de... Bárbara, pero el cuidado, el mantenimiento de los monumentos, ¿a quién le corresponde? Exacto, a eso voy. Entonces, de ahí tenemos la dirección de control. El problema es que, inclusive dentro del ámbito patrimonial, nosotros tenemos los territorios dentro de la ciudad divididos. La zona de la declaratoria, por ejemplo, exclusivamente le pertenece el control de esto a la Dirección de Áreas Históricas, pero la zona del ejido, por ejemplo, lo que es la parte baja, después del Tomebamba, solamente hasta unas pocas cuadras cerca del río Tomebamba le corresponde a la Dirección de Áreas Históricas. La franja de San Roque que corre paralela al río, toda esa parte le corresponde a Áreas Históricas, pero de ahí en adelante le corresponde a la Dirección de Control. Entonces, por ejemplo, los monumentos que hay en la avenida Solano, a partir del Benigno Malo hacia el Hasta río los tres Yanuncay, por puentes. ejemplo, le corresponde a Control. Entonces, ahí también existen estas cuestiones, ¿no? Y es problemático, porque en el momento que usted necesita hacer control, tienen estas dos direcciones que estar coordinando, y esto resulta bastante complejo muchas Es de las decir, veces. se lavan las manos también. Bueno, como le comento, es mucho más complicado el proceso de control cuando tienen las dos direcciones que estar coordinando
entre ellas, ¿no? Porque no hay un acuerdo común de, de dejar todas las zonas que son áreas históricas y patrimoniales. De hecho, la dirección es de áreas históricas y patrimoniales, y la zona del ejido es un Claro. área histórica y patrimonial. Sin Ujú. embargo, está bajo el control de la dirección de control. Sí. Bárbara, como profesional, ¿qué criterio le merece también el tema de la situación actual del puente republicano y los tres puentes? Vemos con preocupación que es un puente histórico, patrimonial también, uno de los primeros puentes de la ciudad, que está en completo abandono. ¿Cuál es su comentario? Mire, hay un montón de infraestructuras valiosas, importantes para la ciudad, que están en un estado de deterioro. Para mí está muy bien dar conservación preventiva a los espacios. Mi impresión reciente con la actual administración es que se han enfocado mucho en el tema estético, en el fachadismo, ¿no? Pintar las iglesias, sobre todo el centro histórico y sobre todo las iglesias, ¿no? Cuando también hay arquitectura civil que necesita conservación, como el Benigno Malo, por ejemplo. Sin embargo, inclusive este tipo de intervenciones preocupan porque con qué criterios técnicos se están haciendo. Por ejemplo, hace más o menos unos 2 meses, sí, deben ser unos 2 meses, yo caminaba por el centro y me fijé que en el Monasterio del Carmen estaban pintando el techo, ¿cómo se llaman las copitas de estas? Um, los ornatos que hay en la iglesia del Carmen. Y estaban pintando de un color verde menta terrible. En ese momento mi reacción fue, bueno, ¿cómo es posible esto? Porque estamos hablando de unos pináculos que tienen cerámica de la época colonial, pintados con pintura corriente, normal. Eh, se hizo la investigación y resulta que esa intervención se hizo sin el debido permiso. Y ese mismo día la Dirección de Áreas Históricas quitó la pintura y después subieron a sus redes sociales diciendo que habían hecho una labor de restauración, cuando en realidad lo que falló fue el control. Entonces, esas cosas, primero que tergiversan realmente los hechos y en segundo lugar son graves, porque una intervención así de agresiva, de pintar un día y despintar el mismo día, tiene un impacto en los elementos que conforman esos pináculos, sobre todo si son antiguos. Lo mismo pasa si usted pinta las casas. Deberíamos exigir a la Dirección de Áreas Históricas que nos explique cómo se están haciendo esos procesos, porque si usted toma una garrafa de pintuco blanco y utiliza eso en arquitectura de tierra, ya le cuento lo que va a pasar más tarde. Se pinta con cal o se pinta con tierra blanca que Pero presenta. por ejemplo, en las herrerías, Bárbara, también el alcalde anunció con bombos y platillos que van a pintar las casas para que se vean bonitas. Una mano de gato. Claro, eso le digo, o sea, no está mal pintar las casas, está bien, pero la fachada no es lo único que debería importar. Hay que ver lo que está pasando a nivel estructural, hay que ver cómo está por dentro la casa, si es que hay problemas de humedad. Como le digo, pintar una casa, pintar arquitectura de tierra Claro. con pintura normal, eso le trae inconvenientes. La pintura normal tiene pegamentos, aglutinantes, la arquitectura de tierra necesita respirar. Nosotros necesitamos pintura de cal o ya le digo, tierra blanca. ¿Qué pasa en el momento en el que hacemos? Y este es un asunto interesante el que usted menciona, porque damos estos pequeños mantenimientos sin considerar la conservación, ¿no es cierto? Lo que exige la conservación, pero además estamos olvidando todas las relaciones que existen entre el patrimonio y muchas otras manifestaciones. Si necesitamos la pintura de cal, necesitamos caleras. ¿Dónde están las caleras? Ya no existen las caleras. Ya no existen muchas técnicas de construcción de la arquitectura de tierra, se han ido perdiendo con el tiempo. Entonces, ¿de qué me sirve a mí poner bonita una casa si realmente los elementos inmateriales que van asociados a ella, que me van a permitir mantenerla a largo plazo, se están perdiendo?
Y a mí me llama mucho la atención oír al alcalde que quiere patrimonializar un montón de manifestaciones. Está bien, yo no estoy diciendo lo contrario, pero no estamos analizando el territorio, e insisto, no estamos analizando cómo se dan esas relaciones con el territorio y con la sociedad. Quiero patrimonializar una manifestación gastronómica, pero tengo que saber dónde crecen los ingredientes, de dónde saco las cosas. Fíjese lo que pasa ahora en el carnaval. Las instituciones públicas institucionalizan ciertas manifestaciones, el Día de Compadres y Comadres. Se preparan una serie de platos del carnaval, pero no estamos hablando, por ejemplo, de que se han perdido los huertos urbanos. Usted vaya en carnaval a conseguir capulí, a ver cómo le va. Antes, yo que no soy tan vieja, me acuerdo que salíamos a granear. Antes habían los huertos urbanos y nosotros graneábamos, cogíamos la fruta de la calle. Ahora los huertos urbanos no existen. Y esta es una manifestación que era muy clara, especialmente en las edificaciones del centro histórico. Usted tenía patio tras patio y huertas que funcionaban. Bárbara, Ahora eso ya no existe. Bárbara, nos No queda poco estamos tiempo. hablando de qué Bárbara, pasa con eso. en la administración anterior se autorizó la construcción de un edificio en la bajada de Todos Santos, si lo ubica, Ujú. se autorizó Sí. la construcción, ahí está levantado ya el edificio moderno. Ujú. Lógicamente, los profesionales han manifestado que este fue un atentado al patrimonio de la zona del Barranco. Sí. Mire, ahí vuelvo al tema de la legislación. En el caso específico de la edificación en la bajada de Todos Santos, el límite del centro histórico como centro histórico ya no aplica para ese espacio, aunque no lo parezca. Eh, Eso ya pertenece a otra dependencia. Sin embargo, sí es cierto que en el caso específico del Barranco existía un acuerdo ministerial que es de agosto del 2022, pero lo que decía el acuerdo es que se debía hacer una intervención arqueológica. En este caso, el hecho de que se haga una intervención arqueológica no implica que no se puedan dar los permisos. Entonces, en este tema en particular, tiene que ver más con la delimitación del centro histórico, pero también lógicamente genera inconvenientes. Y eso es parte del sistema de valoración que existe en el centro histórico, porque la valoración no está considerando cuestiones como el paisaje cultural, por ejemplo, que ya es una Bueno, categoría desde 1992 y que cuando nosotros recibimos la declaratoria ya debía incluirse, pero no hay criterios dentro de los inventarios de paisaje, por ejemplo. ah, Y eso sí es un problema, aunque la ordenanza del 2010 sí considera bueno, tramos, por ejemplo, armonía de tramo, pero una cosa es el tramo y otra cosa es el paisaje. Entonces ahí sí hay un problema y es que la legislación del 2010 tiene muchísimos vacíos y nosotros somos un poco como, eh, somos raros en los ecuatorianos en general en la claro, planificación. Usted sabe que la legislación es el último paso ejecutivo de un proceso. Nosotros hicimos legislación antes de tener plan, antes de tener cualquier otra cosa. Entonces, lógicamente, y esa legislación fue un no fue atentado. trabajada con todos los Bárbara, profesionales necesarios. fue un atentado simplemente, un gran atentado y aquí no ha pasado absolutamente nada porque siempre conjugan el verbo yo te protejo y tú me proteges entre las administraciones. Es un infortunio, ¿no? Sí, desde el punto de vista de la coherencia con el resto del espacio, pero ahí habría realmente que ir ya a lo legal. Y ahí creo que está el problema, los vacíos legales que existen en relación a las áreas históricas. Bárbara, el pasado 3 de noviembre, fecha de aniversario de la independencia de Cuenca, el Consejo Cantonal entregó preseas, las preseas, y una de ellas, la más importante, la presea Fray Vicente Solano, para los ciudadanos que se destaquen o se han destacado por el aporte intelectual y cultural que ha trascendido en el tiempo, así dice la presea.
y se ha instalado como patrimonio en el acervo cultural y nacional. Fue entregada nada más y nada menos a una persona que nada tiene que ver con el tema intelectual y cultural, a un señor Saquicela, que ejerce la función de presidente de la Corte Nacional de Justicia. Esto también ha levantado polvareda, el rechazo de la gente, de los ciudadanos, de los profesionales, de la gente vinculada a la cultura, a la intelectualidad. ¿Cuál es su criterio? Mire, sí, personalmente no le conozco, no conozco a esta persona, no me suena en el mundo cultural, realmente vi las reacciones en redes sociales de gente que se manifestaba en contra, pero como le digo, a mí no me resuena, no conozco la obra y el trabajo de esta persona en particular. Sin embargo, sobre este tema, mire, la ordenanza de las preseas, porque hay una ordenanza para esto, indica que es la ciudadanía la que tiene que presentar las candidaturas. Como ciudadano o como ciudadanía, esto implica que hay personas también que están en la función pública que pueden hacerlo. Ahora, lo que habría que establecer aquí realmente son los criterios, porque la misma ordenanza le indica a usted que tiene que haber una justificación para que se entregue esa presea. Es decir, tiene que ser algo realmente trascendental para poder tener esa dignidad. Ahora, en este caso, creo que la ciudadanía debería, y sobre todo los colectivos culturales, deberían pedir cuentas y que se explique realmente cómo se justifican este tipo de preseas, porque lamentablemente sí se puede dar paso a que se entreguen unas determinadas, se hagan unas determinadas premiaciones cuando existe gente que ha hecho mayores aportaciones. Entonces, claro, aquí va a depender de a quién se designa, ¿no? Qué perfiles están entrando. Claro, Pero eso también deberíamos ha saber. manejado Deberíamos simplemente saber cuáles son las personas que están se en maneja políticamente las preseas, no, se manejan así de esa manera, porque no dice pues que la presea Fray Vicente Solano tiene que ser para el coideario, para el amigo, para el compadre, para el pago de favores. Claro, en este caso en particular, como le digo, desconozco quién es esta persona, pero como digo, hay una ordenanza y si es que se propone un candidato por parte de la ciudadanía, la información de estos candidatos que se proponen deberían ser públicas también para que el resto de la ciudadanía pueda saber quiénes son estas personas, inclusive permitirles una votación. Mire, yo tengo esta idea, como gestora del patrimonio, creo firmemente que nosotros elegimos a nuestras autoridades para que tomen decisiones, sin duda, pero también creo en la participación y sobre todo en la transparencia. Si es que en el ámbito cultural se recibe dinero público, es importante que la gente, que la ciudadanía tenga algo que decir al respecto. Eso es importantísimo, porque nosotros en el ámbito de la cultura no tenemos realmente contacto, no le estamos preguntando a la gente qué quieres ver, qué quieres oír. Nosotros como ciudad no hemos hecho, por ejemplo, una encuesta de hábitos culturales, jamás en esta vida. ¿Cómo podemos planear la cultura y el patrimonio si no le preguntamos a la gente qué es lo que necesita? Tenemos, por ejemplo, en la calle del artista. Usted va por ahí y es la juxtaposición de sonidos, es caótico, eso es contaminación. Tenemos 43 espacios públicos, Jaime. ¿Por qué no estamos utilizando estos espacios de manera itinerante para el arte y la cultura? El concejal Iván Abril hizo un proyecto de ordenanza para esto. Eso hasta ahora no sale. Son 43 espacios. Entonces, en ese sentido, mi impresión en general es que las socializaciones que se hacen a nivel de administraciones públicas son informativas, pero no sirven para construir desde abajo. Y esto se ve reflejado en todas las actividades del municipio en relación a la cultura, en el tema de las preseas. Para mí hay un problema grave de transparencia, de desinformación también. No entiendo por qué la municipalidad no tiene un sistema unificado de información. Usted, si necesita información, tiene que pedir a otra dirección a través de solicitud formal con papel, cuando en realidad debería ser mucho más ágil y la información debería estar disponible para todas las direcciones. Fíjese cuánto tiempo se ahorraría el GAP
si es que tuviera un sistema integrado de información, pero la pregunta es, ¿por qué no lo hay? ¿Cuál es el lío en que las direcciones puedan acceder a la información interna del CAD? Entonces, claro, desde ese punto de vista hay muchísimas Claro. cosas que mejorar y Bárbara, muchísimas cosas que Bárbara, contestar también. Bárbara, sobre el tema de las preseas, no nos olvidemos que hay una comisión especial que analiza cada hoja de vida antes de conceder, antes de anunciar. Esa comisión presenta la documentación, el informe, al Consejo Cantonal en pleno, y este Consejo Cantonal en pleno es el que finalmente aprueba. Entonces, allí hay autores y cómplices. Mire, el tema de las comisiones es un poco complejo. Personalmente, y quiero que quede claro esto, personalmente yo no estoy a favor del tema de las comisiones porque tiende a ser un espacio en el que, en el que se limitan ciertos procesos y otros pueden inclusive desvirtuarse. Para mí, el tema de las comisiones es que debería ayudar en los procesos. Pero de la experiencia, como le digo, con el patrimonio, yo he visto, por ejemplo, que en la Comisión de Áreas Históricas, por ponerle un ejemplo, existen personas de la academia y yo en la experiencia que tengo nunca he visto que estos miembros de comisiones pregunten, por ejemplo, a la dirección, ¿dónde se están utilizando eh, las investigaciones y los productos de las investigaciones que hacen las universidades en la gestión del patrimonio? No hay esa colaboración y ellos están ahí para atender esos puentes. Entonces, para mí, o se Bien, eliminan las comisiones o se revé cuál es realmente el papel de las comisiones y sus miembros en el tema de lo público, porque tiene que ser palpable el aporte de las comisiones. Ahora, han habido muchos problemas y muchas denuncias en relación a lo que usted menciona. Sobre este tema en particular, como le digo, tiene que ser la institucionalidad pública y las autoridades las que justifiquen el porqué de esa presea. Y esa información tiene que ser pública. Hay ciertos personajes, hace un par de años se le dio post-mortem a María Rosa Crespo, por ejemplo, la presea. Y en ese caso nadie va a dudar. Son personajes que han trascendido y a la que han política aportado, boliviana, pero ¿no? en Que han este aportado caso, grandemente al mundo de la literatura, de la cultura, exacto, de la pero en este caso, educación. cuando hay dudas, tendría que hacerse público cuáles fueron los criterios por los cuales se Bárbara, y entregó esta PC. cuando funciona la dedocracia y no la meritocracia, como lamentablemente estamos viviendo ahora y hemos vivido también, no es que es nuevo, en esta administración no funciona la meritocracia, los estudios, los títulos profesionales de tercer nivel, los posgrados, aquí funciona la dedocracia, como por ejemplo se sabe, se conoce lo que pasa en la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales, ¿no? Donde un funcionario firma documentos, en eso estamos averiguando, firma documentos sin tener título de tercer nivel ni nada por el estilo. Pero bueno, ese es un tema para una próxima entrevista. Gracias a Bárbara Molina por sus opiniones profesionales serias, con estudios en universidades del país y del exterior. Bárbara, gracias por atender la invitación. Muchas gracias a usted, Jaime, y a las órdenes.